llegamos ya a la recta final de esta temporada, penúltimo programa antes de cogernos vacaciones y la toalla, el bikini y echarnos en la playa. Hoy para despedir la temporada casi tenemos con nosotros a una de las últimas ganadoras de los premios elegantes en esta edición y también empresaria, Ana García. Buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Bueno, todo un descubrimiento, ¿eh? Pasaste un día por los gallegos del año, te empezaron a nominar siempre y de repente zapato para casa. Sí, la verdad es que fue una sorpresa, una gran sorpresa, sí. Ni me lo esperaba, vamos, pero... ¿Cómo llevaste la nominación y luego la noche de los Muchos elegantes? nervios, sinceramente, madre mía. No me esperaba llevar el zapato, pero bueno, estás allí y esperando que terminara ya, porque dije yo, madre mía, si me llaman, ¿yo qué digo? Porque no tenía nada preparado ni nada. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa muy agradable. ¿Cómo lo vivieron en tu entorno? Bueno, tú además que tienes una hija adolescente, que eso siempre es como que da así un punch, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Pues ella fue la que, a las amigas, oye, votar a mi madre, votar a mi madre. Te hicieron campaña, vamos. Sí, muchísima, muchísima. Y mi marido igual, los dos, bueno, donde nos llegaba mandaba recado. ¿Y te costó mucho elegir el vestuario? Porque Ana no solo se llevó el zapato y fue de las nominadas más premiadas y con más votos, sino que además en los programas posteriores era de las elegantes de la gala. Gracias. Pues no, yo confié en Carmen Pichel y entre las dos pues decidimos ahí el modelo y genial. Bueno, a mí me encantó, sinceramente. Bueno, aquí también gustó mucho, ya viste que siempre te nombraban y eras de las premiadas más elegantes que hubo este año. ¿Cómo definirías así un poco tu estilo personal, Ana? Fue sencillo, sinceramente, un estilo sencillo. ¿Eres una persona a la que le gusta la moda de siempre? ¿Ha habido épocas que te ha interesado más? No, de siempre, me gusta la moda de siempre. Me gusta vestir bien, lo que pasa que, bueno, por mi trabajo pues no voy a estar echando gasoil en tacones. Bueno, Ana es súper empresaria de las gasolineras. Pero... Y además que trabajas en ellas ahí duramente. Estoy allí en el medio con mis chicas trabajando allí también. Y con tacones muchas veces, sinceramente. Pero bueno, me gustaría vestir mejor, pero claro, el trabajo pues tienes que adaptarte, claro. Pero el fin de semana y en ocasiones pues sí. ¿De las que disfrutas yendo de compras? Ah, sí. Para mí es una pasión. Pero no tener dinero para poder comprar más, pero sí, me encanta. ¿Y fidelidad con tiendas y marcas o te gusta, bueno, ir un poco a lo que encuentres? A mí me gusta combinar ropa de marca con ropa normal. No soy de alguna marca, o sea, fija, pero bueno, que combino con otras que no son marca. Ana, y si abrimos ahora tu armario, ¿con qué nos encontraríamos? Con muchos bolsos. Llegamos al tema bolsos. Sí, es mi pasión. Que me atraganta. Es mi pasión, sí. Me encantan los bolsos. Yo una vez o dos veces al año pues tengo que comprar un bolso bueno. O sea que encontramos muchos bolsos. ¿Cuestión de calzado? Sí, es? también hay. ¿Más de tacón, más de plano? De tacón. Bueno, hasta incluso echando gasolina de tacón, ya lo solto por aquí, así de alguna forma. Sí, de tacón. Y luego en cuestión de ropa, ¿qué es lo que no vamos a encontrar jamás? Esas prendas con las que tú no te ves. Pues con vestidos muy ajustaditos, cortitos, no me veo. Ya a mi edad ya no es para poner eso. Pero, o sea, los monos me gustan mucho. Y vestidos largos y tal, sí. ¿Y cómo eras vistiendo de pequeña, por ejemplo? Cuando vuelves la vista atrás, ¿cómo era esa niña? Pues me vestía mi abuela, porque mis padres fueron emigrantes. Y los típicos vestiditos que se te veía la braguita. Es lo que yo llevaba. Típico de la época. Yo creo que sí, todos vestíamos así, vamos. Y que a mí me encantaba. Yo a mi hija la vestía así también, con sus zapatitos, su lacito, me encantaba así, en ese estilo. ¿Y ahora que tú tienes una hija adolescente, compartís e intercambiáis ropa? Sí. Y nos peleamos muchas veces. Por los zapatos, por el bolso. No, me lo llevo yo. Que no, que este me lo voy a llevar yo. Así. Y supongo que también os dais consejos, ¿no? ¿Vais de compras juntas? Sí, siempre. Sí, es verdad. Queda un poco más descolgado el tema niño, ¿no? ¿Cómo vestimos al niño, Ana? Pues el niño es más... tiene su personalidad.
y no le gusta mucho ir de compras. Y cuando vamos de compras, la niña y yo siempre tenemos que tapar cuando vamos a pagar a la caja, porque él está mirando a ver cuánto gastamos. Claro, llega a casa y dice, es que se gastaron tanto, ¿eh? Claro, ay, mira, por encima, cusica. Sí, dice, claro, ¿y ahora para comer? No vamos a tener para comer. Y dije yo, pero este niño, sí, no, con él no podemos ir. No, porque está detrás nuestra continuamente. Bueno, menos mal que vais dos, una lo puede entretener y la otra va pagando, ¿no? Sí, porque si no, imagínate. No se compraba nada, vamos, nada. ¿Y a tu marido le gusta ir de compras? ¿Eres tú la que le compra? Soy yo la que compro. Él se deja aconsejar. O sea, las mujeres de la casa y son las que organizamos. Las que organizáis armarios. Sí, es verdad. ¿Cuál es tu última compra caprichosa, Ana? Pues mi última compra fueron unos zapatos. Unos zapatos naranja, unos Prada. Ay, esos Prada. Sí, fue mi última compra. ¿Compras por internet? Sí, suelo comprar por internet. Aparte me es muy fácil, le hace la transferencia y a la semana pues lo tienes ya en casa. Es que cada vez más invitadas de las que han pasado por aquí comentaban que compraban ya por internet porque les era más cómodo y tal. Sí. Y no acabo de ver yo a la gente que le gusta, a los que os gustan mucho las prendas, ir de compras y demás, que acabéis haciendo tanta compra por internet. Es cómodo, sinceramente. Una vez que sabes tu talla y tal, pues no es complicado, pues ya está, lo coges y... Mira, a veces en la noche no tengo nada que hacer, voy a ir de compras. Vamos a entrar en internet a ver qué hay. Sí. ¿Y los viajes los aprovechas para comprar así cosas más especiales? Sí. ¿Una prenda o algo al que le tengas mucho cariño, que haya sido así una compra especial? Tengo varias, no sé, algún abriguito de invierno, sí, que comprara. Una gabardina que me compré en París, una Gucci, que me encanta. Tendrá 5 o 6 años por lo menos, ¿eh? Pero vamos, que en invierno es mi prenda actual, me encanta. ¿Y te suelen regalar prendas, bolsos sí. y cosas así? Sí. O sea, eres de las que vas diciendo lo que quieres que te regalen. Exactamente, yo voy a ver si cuela, ¿no? Diciendo esto para mí, esto me lo pido. Exacto. ¿Y tú también sueles regalar, hacer ese tipo de regalos? Sí, por supuesto. Bueno, a todos en tu casa sabrías qué regalarle. Yo sí, en casa sí. El niño ya, bueno, videojuegos, porque es de ropa nada, pero porque le regalas unos zapatos y es como si le regalaras, vamos, nada. No le da ningún valor. Ningún valor. Ahora, un videojuego, pues mira, es el mejor regalo que le puedes hacer. Y a la niña y mi marido, pues, ropa y tal, pero bueno, a mi marido le da igual, ¿eh? Y la niña como yo, le encanta. Ay, cómo son las niñas en casa de Ana. Volvemos un poco a la noche de los elegantes. ¿Con qué momento te quedarías, Ana, de esa noche? Yo con el momento que me nominaron para subir, que me llamaron. Para mí fue impactante, sinceramente sí. Es que no me lo esperaba, yo estaba sentada y tal, y dije yo, bueno, la gente que estaba conmigo, muy guapa y muy elegante, dije yo, no creo que me toque a mí. Y claro, cuando dijeron mi nombre, dije, Dios mío, ¿y ahora qué digo? Es que no tenía ni idea. Y así que dije 2 palabras y ahí me quedé. Y sí, pues sí, ese momento. Bueno, y airosa para casa con el zapato. Bueno, lo tengo allí en el salón. Y que nadie me diga nada, como decía alguien aquí, ¿no? Ana, pues esperamos que lo disfrutes mucho y que te vengas un verano maravilloso y lleno de prendas glamurosas en tu armario. Muchísimas gracias, un placer. Pues nosotros seguimos adelante con nuestro programa. Hoy aprendemos más trucos de maquillaje con Alba Bermúdez en su Archivando Belleza. Vale. Archivando Belleza, un día máis con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Pois, Alba, que sempre ven a esta sección para falar de maquillaxes, os que están mellor, os peores, descubrirnos moitos produtos e, ademais, ensinarnos pequenos trucos para maquillarnos correctamente. Con que nos vai a sorprender hoxe? Hoxe vamos falar do famoso contouring que todo o mundo quere aprender a facer, que, por certo, está sendo un pouco desbancado polo strobing, que xa veremos máis para adiante de que se trata.
Pois antes de que se vaya de todo polo strobing, vamos a ver como é ese contouring. Contanos un pouco en que consiste. O contouring nace nunha técnica para... Bueno, partimos da base de que o rostro ideal, a forma do rostro ideal é a ovalada, non? Está... que ten, a ver, xa se ve que é super angelical, que ten as faccións super definidas, que non lle fai falta nada, o ollo almendrado, a que todos soñamos ter, para que engañar. Entón, para que non nos temos, Claro, ven a raíz de fotógrafos, cineastas, bueno, este mundo da imagen, que ao fin e ao cabo é eso, intenta, partindo dun rostro que non é ese, que non é o ovalado, intenta transformalo neso. Entonces fai un xogo de luces e sombras, como é sempre no maquillaje, no que intentan dividir o rostro nas partes esas que nos sobran. É dicir, por exemplo, se temos o rostro super alargado, estes rostros que xa vemos que teñen esta forma, que teñen, casi non teñen pómulo, son super alargados. Pois necesitamos darlle un pouco de forma aquí e aquí, para que parezan un poquinho máis ovales. Entonces colleremos o que é o color oscuro do contouring, e aplicaríamos nas sienes, aquí a final do mentón, incluso un poquinho no queixiño, para dar un poquinho máis de volumen. Si, por exemplo, o retangular, pois tamén o retangular, bueno, xa vemos, é alargadito, pero é bastante cuadrado. Pois igual, nas 4 partes, intentamos sempre darlle a forma esa oval, non? Entonces, o máis común, o que estamos usando sempre, o que vale para calquer rostro, é o que lle chamamos a forma do 3, mal coñecida porque tamén se usa para o bronceador, pero é eso, que se fai, eso, un 3. Entonces, xa definimos o que é pómulo, definimos un poquinho o que é barbilla, e incluso... un pouco a frente, non? Sí, pero despois cada tipo de rostro necesita uns cuidados. Ese vale para todos, pero se buscamos un específico en internet, que é a enciclopedia, onde atopar todo, vamos ver que si collemos xustamente o que nos pertenece ao noso rostro, que vai quedar moito mellor. Para medir o rostro hai que dividilo en 3 partes, de nariz, bueno, de principio de nariz a final, e quedanos as outras. Entonces, dependendo de si é a mesma altura, pois vemos que o temos máis alargadiño ou menos. E para o ancho igual, dividímolo onde empezou o lagrimal. Partindo da nariz, non? Sí, onde empezou o lagrimal, casi mellor. E depende de onde nos quedan os ollos, e aí podemos verlo. Bueno, pues sempre podemos comparalo con eso, con un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un diamante, triángulo invertido. É un pouco complicado porque depois aparecen os que son rostros mixtos, que quizás a parte de arriba é cuadrada e a baixo é oval. Entonces, a técnica esta do 3 sempre vai funcionar. En resumen, poña unha maquilladora na túa vida porque só pensando que tipo de rostro tes, xa parece complicada a cousa. E poñerse diante do espello e analizalo moi ben, como a todo. E, bueno, do contouring que hai que destacar máis, bueno, que un fallo moi grande que se comete é, por exemplo, o tono oscuro, que é o que nos dá profundidade, collelo como 5 tonos máis que a tua cor de piel e non queda bonito. Hai que collelo como un tono e medio, 2 tonos máis que o teu tono de piel. É dicir, xa sabemos que de verán variamos un pouquiño, pero bueno, Dentro dun orde. Sí, máis ou menos. Porque unha, vai non ser máis fácil difuminar, e dúas, vai quedar unha apariencia moito máis natural. Porque sí, con 5 tonos vas ter, se te ven de frente, vas ter un contouring, bueno, marcadísimo, e vas ter esa forma. Pero como te vexan de lado, van ver rayas. Ese 3. Entonces hai que ter un poquinho de cuidado. E tampouco queremos que, por culpa do contouring, subir o noso maquillaje. Entonces hai aí que... Bueno, xogar os equilibrios, non? Sí, e co máis clariño pasa igual. Co máis clariño, mesmo se non temos nada na casa, nos vale o iluminador de olleiras que usamos para despois do maquillaje, para que nos dé luz, o usamos, que suele ser como 2 tonos máis clariño que a nosa piel, máis ou menos. Pois valdríanos ese. Por qué? Porque vai xa ca nosa pigmentación, xa sabemos se ten un subtono rosáceo, un subtono amarillo, xa está elegido para eso. Entonces, podemos usar para as áreas que temos que dar luz. Cales son esas áreas?
as contrarias, as que damos a oscuridade. Si, por exemplo, facemos o 3S, vale, pois, por exemplo, aquí estaría ben poñer unha área de luz, aquí outra, no nariz, que normalmente intentamos afinar un pouquiño, poñeríamos o escuriño por aquí, e a luz por aquí, aquí na frente, para resaltar e que dé un pouquiño máis de volumen. Entón, é un pouquiño ir buscando equilibrio. Hai xente que, por exemplo, ten as mejillas super definidas, pois se cada este corte, pois, xa non lle fai falta, é dicir, todas temos que quede natural, porque hai contourings que quedan moi artificiales para diario. Xa explicábamos antes que salían da tele, é dicir, na tele é todo un pouco máis exagerado. Artificial e máis exagerado, sí. Entonces, para levar a vida nosa cotidiana, hai que reducilo, vale? Non se pode ir pola calle e cair co contouring supermarcado porque queda raro, queda moi raro. Que máis? Que os produtos sexan totalmente mates, vale? Despois hai iluminadores que lle podemos poñer aparte, pero para facer o contouring totalmente mates, e que o color oscuro tire hacia os marrós de piel, non hacia os marrós de terra, é dicir, que sexa un tono aí intermedio, que non sexa anaranjado. Porque o anaranjado, volvemos a decir, é o bronceador, que é para darlle un pouco de luz á piel xa morena. Se o poñemos no contouring, pois vai quedar como un colorete. Non vai conseguir... Ese efecto que queremos de afiar a cara, ¿no? Sí, porque ao final vai ser como un colorete supermarcado aí atrás. Porque ao final é naranja. E hai coloretes color melocotón, máis anaranjados, entonces pode chegar a confundirse. Entonces, un marrón e o clariño, eso, un beige, hai xente que lle gusta que tire máis hacia amarillo, hai xente que lle gusta que tire máis hacia o rosa, eso xa vai variando un pouquiño dependendo do tono de piel que teñas. E nada máis. Pois, se che parece, imos ver un caso práctico, imos ver como se aplica correctamente un contouring e Alba nos o vai explicar. Bueno, xa sabemos, tratamos a piel con cremita e vamos ca base de maquillaje. Eu sempre aplico a base antes co contouring porque me axuda un poquinho a difuminalo ben. Hai xente que aplica despois a cachos, a min non me gusta. Vemos que hai mogollón de gamas para utilizar. Neste caso usamos un stick que trae o produto como partido en dous, un clariño e outro escuro. Ponse na zona da patilla, sempre temos que calcular que entre donde acaba o contouring e donde empeza a boca haxa como 2 dediños de separación para que non se una, porque tamén queda moi feo. Na sien sempre empezando na raíz do pelo, vale? A veces olvidámonos un poquinho, pero hai que tratar esa raíz. E depois para baixar xa teremos tempo. Afinamos o nariciño, sempre podemos dar unha gotiña do escuro abaixo no labio para realzar eses labios. E co clariño, como decía antes, o inverso. Vemos no nariz, nos pómulos, difuminar. Este produto que estou utilizando no vídeo podese difuminar incluso cos dedos, porque queda super suaviño, por eso me gusta tanto. Pero con a Beauty Blender, con a esponxiña, xa para gustos. O malo que ten utilizar bueno, aí estamos aplicando o que decía antes do iluminador para as olleiras, que tamén é unha parte importante do contouring, porque aí é onde vai mogollón de luz e vai resaltar sobre os outros. Esta é outra técnica, está feita con polvos e, bueno, podemos axudar ca axuda dunha cuchariña destas da cociña, que sempre temos a man. Sería igual, vale, o procedimento é o mismo, solo que sería con polvos, hai que marcar un pouquiño máis. O bo que ten é que se difuminan antes, non tens que estar aí como co stick dándolle ca esponxiña do lado para outro, simplemente coa brochiña xa quedan difuminados de todo. E o que é a parte dos clariños, si é recomendable facela con un stick, un líquido ou que nos apeteza. Porque os polvos tan clariños suelen traer brillo. E o brillo vámoslo poñer agora, que vai ir xusto arriba de todo, arriba do contouring, do oscuro, para dar luz a esa mirada, e sempre hai que sellalo, sempre. E nada máis. Trasposta, quedeme aí e trasposta quedome hoxe porque non o estaba vendo cando o facías. O truco da cuchara, eu creo que para tomar nota, Para ir empezando, a ver, danos o que é o ángulo, que ten todas as mexiñas teñen ese ángulo. Hai que ter cuidado con eses 2 dediños de distancia, pero bueno,
xa nos dan o ángulo que máis queremos. Xa temos unha referencia ca cuchara. Claro, solamente aplicar o ben en polviños ou ben en stick. Recordar sempre que todo que sexa en stick ou en crema necesita polvos por arriba, porque se non aplicamos esos polvos vai sen mover, non vai quedar definido e poden quedar incluso, dali unhas horas, salir manchas. Entón, se utilizamos un produto en stick, necesitamos un produto en polvo por arriba, ou ben translúcido, ou ben co mismo, bueno, non co mismo color, porque non é moi normal encontralo, pero sí que teña un subtono moi parecido, decir, que sexa un marronciño, que non lle saque o color que xa puxemos, porque é unha tontería, por exemplo, poñer eso no contouring, o que é o lado oscuro, marcalo ben, que quede aí super bonito, que lle poñas uns polvos de color da túa piel. Pois non, porque ao final vas lle baixar o tono aí, entonces, eso, un translúcido, que os translúcidos sempre se absorben ben na piel e agarran o color que teña a piel, é dicir, non nos vai variar o tono. Ou ben comprar unha paletiña con un pouquiño de, bueno, que xa veñen apropiadas agora para o contouring, con marrón ese, para dar aí un toque que queda aí fijo, tampouco necesitamos aí difuminar moito porque xa o demos por baixo. E ao contrario, se xa utilizamos desde un principio os polvos, pois xa quedan aí. Eso xa para gusto. Pois todo o que había que saber do contouring xa o sabemos gracias a Alba. Si che parece, imos ver agora cans son os maquillaxes que esta semana, visto fotos, pareceronche que destacaban por ben e que destacaban por mal. Pois esta semana fomos a Londres, a ciudad da moda, que a mí encántame. Mi casa. Sí, ojalá, no, no futuro. Non digamos no que non. Hai que volver sempre. Sí. Fomos a Serpentine Gallery de Londres, claro está. Con que empezamos? Polo bo ou polo malo? Polo malo. Polo malo. Sempre empezamos polo malo porque así deixamos o sabor de boca que os que enganchen crean que eres máis hipoiña do que eres todavía. Vale. Vale, pois falamos de Arizona Moore. Leva un maquillaje realmente que non teña grandes fallos, que si quizáis un poquinho máis de color na base, pero bueno, hai pasable. Sí, aí para gustos, colores, porque se a ti che gusta a base moi clariña, pois aí che que poñes base clariña, non hai máis que facerche. Pero hai que recordar que xa non estamos en inverno. E igual que cambiamos a roupa, pois hai que cambiar un poquinho as tendencias de maquillaje. Non digo que te maquilles diferente porque cada un ten o seu estilo. Pero bueno, por exemplo, os labios levábaos granates, pero casi negros. Entonces, para un look de verano iba con un vestido largo, se non recordo mal. Para un look de verán, pois, quedase un pouco raro, non? Se intentas darlle un pouco de alegría, aparte que o vestido creo que tamén era bastante oscuro. Non sei, sigue no tono dos granates e tal, pero tírate un poquinho hacia os máis clariños. E nos ollos pasaba igual, quedábanse uns ollos moi marcados en negro. Entonces, a ver, se lle gusta o negro, eu estou de acordo porque tamén me gusta. Pero non uses tanto negro, usa un poquinho máis o gris. Vamos a darlle un poquinho de color a ese look. Sí, hai que saber eso, non? Que é como cando cambiamos de armario. A ver, de inverno solemos andar con colores un poquinho máis oscuros. Máis oscuros, sí. E solemos levar, sobre todo en Galicia, cuellos altos, de verano andamos con eso, pois ca maquillaxe igual. Non vas a usar un colorete granate en pleno agosto, porque... A ver, poder usar, tamén podes usar un jersey de cuello largo, de cuello vuelto, non digo que non, pero queda raro. É como maquillaxe un poquinho mío. Pois nada, tirarnos un pouco hacia os cores máis estivais. E, sin embargo, destacou por ben Sienna Miller. Levaba este maquillaje que o maquillaje non maquillado. Vale, bueno, non é unha tendencia, levase, bueno, a min é algo que me gusta moito. É verdad que este ano se está levando bastante máis, incluso hai famosas que deixaron de maquillarse por completo, que non é de todo certo. Vale, siguen usando unha BB cream, unha CC cream, unha protección, necesitámola todos os mortales, vale? Pois era un maquillaje super natural, era o seu tono de piel, non levaba nada aí que chamara moita atención, os labios levaban rosita, tamén super natural, un maquillaje que para un evento de día, calquera o pode facer na súa casa, vai ir sempre acorde,
sabemos que non imos ter fallos, non únicamente aplicando colorete malo, pero bueno, colorete difumínase ben e xa está. Entonces é un maquillaje que a min me gusta, que non se ve excesivamente nas alfombras rojas, en todo eso. A ver agora si empezan. Sí, tendemos a ir ao máis sofisticado, non? Sí, a veces simplemente con eso que decíamos unha base, o que decíamos ao principio, unha base, un pouco de máscara, un labio bonito e un pouquiño de colorete, un pouquiño de brillo. Non necesitamos máis, sinceramente. Entonces, chamou a atención porque entre tanto maquillaje tan... estaba el ali que me encantó, la verdad. Pois Arizona e Siena son hoxe as protagonistas de esta sección de Alba. Unha destaca por esos, un pouco para mal, por esos maquillaxes que elixeu tons un pouco invernais demais, e outro destaca ben por unha naturalidade ben aplicada, non? Sí. Xa para finalizar, que produtos nos recomendas hoxe, Alba? Pois a verdade é que traio dous. Xa me estou excedendo, xa non traio un, traio dous. Traio un de Maybelline. De Maybelline falamos moito porque é unha casa que ten uns precios bastante asequibles para todos os bolsillos. A ver, non... A ver, hai cousas que sí que poden subir un pouco, pero, bueno, teñen bases de maquillajes que a 9 euros, 15 euros, é dicir, non é un produto super caro. Entonces está ben para probar e para empezar tamén, porque se non nos gusta, pues podemos gastar noutro. Fai pouco salió este inventazo que é para facer contouring, que é un produto, un stick, que trae como dous apartadiños, un máis oscuro e outro máis claro, pero no mesmo produto. Entonces, non... Stick bicolor para poder facer o contouring, non? Sí, coñécese como Master Contouring by Studio e chamanlle a V, porque é tal cual, é dicir, ten os dous colores. Gustoume porque eu é certo que teño outros tipos de stick para facer o contouring e sempre tes a duda de se che quedou ben difuminado. E con este a verdade é que simplemente cos dedos queda ben difuminado. Recordemos que cos dedos hai que ter precaución ca grasa. Precaución. Con un pincel é mellor, unha brocha mellor ou unha esponxa moito mellor. Pero é certo que se difumina super ben, queda super natural, se te equivocas pode difuminar un pouquiño co color da base. Gustoume porque é fácil. Vale, se queres marcalo moito, ben é certo que pérdese bastante color, dicir, non vale para un maquillaje de televisión ou de fotografía que queira ter un contouring moi marcado, pero para un maquillaje de día normal, a verdade é que chapó. E a partiña clara, pois ten un subtono beige moi natural, foi o que probamos no vídeo, a verdade é que difuminase tamén genial, e a verdade é que estou encantada. O precio anda sobre, depende un poquinho da tienda, porque eu só atopei a dous precios, anda sobre 7 euros ou 8, máis ou menos. E de durabilidade, como casi todos os sticks, 24 meses. A durabilidade, ti sabes onde aparece? Nos produtos de maquillaje? No? Vale, un dibujo dun tarrito con unha tapa medio levantada, vale, sería como algo así. E apareceche dentro do tarrito, apareceche 12 meses, 6 meses... Importante telo en conta. Sí, ¿no? A ver, é algo orientativo, está claro que se é para un mismo, pois non vas a apuntar o día que o compraches. É dicir, cando vexas ali no armario e digas, Dios mío, canto tempo ten isto, pois é hora de tiralo. Pero, bueno, está ben sabelo porque hai xente con mollón de alergias e tal, e se xa se pasa o tempo... Pode dar problemas. Sí. E por outro lado están as paletas que falábamos antes, son paletas de en polvo. E bueno, esta en especial trae o contouring oscuro, o iluminador e o colorete. O colorete este é moi bonito porque ten os destellos doradiños que ao difuminalo ben, que se difumina ben, é dicir, non queda aí brillante, pero queda che esa lucecita sana. É de Makeup Revolution, creo que non me chegou aos 5 euros. Moi bo precio. Sí. Ten unha durabilidade, todo que sexa en polvo redúcese, de 12 meses, máis ou menos. O iluminador é un iluminador que non é moi agresivo. Digo isto polo Strombin que falábamos antes, que é de iluminadores. Non é un iluminador super iluminador. Dache aí un colorciño.
aplícase eso, no arco da cejiña podes aplicar, no lagrimal, arriba no arco de cupido, aquí para dar un poquinho máis de bueno, Un pouco máis de luz. de luz. E a verdade é que eu levo tempo probándos e teño outros en crema e outros en polvo e tal, e son os que máis me gustan. E teño outros bastante máis caros, Xa hai que dicilo, que eu traio cousas baratas, pero caras tamén teño. E non sei, gustanme moito, difuminase super ben e a verdade é que me encanta. Ela ten as cousas caras na casa e aquí trae as baratiñas para que podea ser asequible e non lle botemos as uñas de pero isto quen pode compralo? Sí, a ver, é verdade que hai mogollón de casas de maquillaje e hai mogollón de precios, entonces eu solo miro, teño que dicilo, maquillajes bastante non os baratos de todo, porque é certo que hai algún que non vale a pena gastar 2 euros e non che vai funcionar, pero os maquillajes caros, pois mira, maquillajes caros sabemos que máis ou menos van funcionar, non? Para iso estás pagando un produto. Claro, entonces vamos a buscar as verdadeiras gangas e produtos que merecen a pena. Ela é que é moi guiadiña, en canto lle dixemos cousas que poda comprar todo o mundo, xa foi buscando a economía da casa. Bueno, decir que eu tamén xa buscaba antes, entonces non foi difícil. Alba, pois moitísimas gracias, como sempre, por estar aquí enseñándonos tantas cousas. A próxima semana veremos con qué nos sorprende Alba para despedir la temporada, pero hoy la que nos va a sorprender y mucho seguro como siempre es Carmen Pichel en su Preta Costura. Tiempo para reciclar, lo dicho, con Carmen Pichel. Buenas noches. Buenas noches. Yo sigo pensando, sigo insistiendo, el futuro es reciclado. Ya todo. Lo mejor de todo esto es que nosotros hacemos reciclajes que convierten todo lo que tocamos en piezas únicas. Entonces yo quiero que todo el mundo vaya cogiendo el vicio, que ya lo está haciendo, ya estoy viendo cómo se está moviendo por ahí la gente con cosas que, ¡ay, qué bien, qué guay! Ay, y esto me ha dado la idea para no sé qué. Bien, hoy vamos a dar otra idea que es eso, o sea, necesaria, porque estamos veranito y de repente, ¡ay, fiesta en la piscina! ¿Y qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No me voy a poner nada de eso todo que he utilizado para trabajar, me apetece algo transparente, porque están ahí las transparencias tocando, pisando muy fuerte, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, como seguro que tenemos algún pareo de red, porque este año, o sea, son furor, entonces seguro que tenemos algún pareo, algún fular, que es una red simplemente. Pues eso es lo que vamos a hacer, reciclar ese pareo junto con nuestro bikini, que, bueno, como es palabra de honor y ahora se llevan así como mucho más cerraditos, más bañador y tal, pues venga, lo vamos a convertir en un vestido. Necesitamos un vestido para la fiesta de la piscina o para ir a tomar esas cañitas al chiringuito después, a la playa después de un bañito. Y entonces vamos a hacer un vestido en 10 minutos. Es la cosa más simple del mundo. Fácil, rápido y generoso, porque nos va a aportar mucha calidad de estar. Entonces, bien, ya tenemos la necesidad, que es la fiesta de la piscina. ¿Qué necesitamos para resolver el problema del vestido? Pues nada. El bikini este que tenemos, palabra de honor, que a mí me parece fantástico. Si es de tirantes vale, o sea, vale cualquier bikini, incluso se puede hacer con un bañador también. Yo pongo la idea y luego ya cada uno, para algo son cosas únicas, ¿no? Necesitamos una cinta de goma que más o menos sea nuestro contorno de tórax, por ahí. Luego, y necesitamos un pareo que más o menos, para que nos dé para todas las tallas, puede ser un poquito menos, pero bueno, yo estoy pensando en una falda a largo tobillo, entonces la media sería 2 metros de ancho por 95 o 100 centímetros de largo, y eso estaríamos teniendo ya un vestido playero largo tobillo. Entonces, ya tenemos ese rectángulo de 2 metros por 1, más o menos, o sea, si es 1,75 y son 80 también vale, nos va a quedar largos diferentes, y tenemos la goma. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, doblamos ese pareo en 4 por la parte más larga para dividir el espacio en 4 trocitos. La goma también la doblamos así y ya tenemos 4 puntos donde vamos a fijar la goma a esos puntos para saber cómo vamos a embeber y que nos quede por todo igual. Lo siguiente, hemos sujetado la goma en esos puntos, nos tendremos que estirar y ya nos quedaría perfecto, pero para unirla ponemos en la máquina y
Pla, 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 una costurita, ya está. Eso es la cosa más simple del mundo. Y como ya todas y todos, no te puedes imaginar la cantidad de chicos que tienen máquina de coser y que están cosiendo. O sea, que esto también va para ellos. Que bueno, el vestido, pues no sé, pero en todo caso siempre pueden hacer un regalito. Esto va para vestido de Esto chica. por lo menos va por ahí lanzado de idea. Exacto, va la idea. Entonces, hemos pasado la costurita esta, luego ya nos da la medida de nuestro contorno en la gomita y ya nos ha quedado la falda así. Yo le he puesto 10 centímetros, 10 más 10, o sea, 20 centímetros más grande que el contorno de pecho. ¿Y para qué? Para trabajar menos. Porque entonces, ahora que ya tenemos la goma puesta, marcamos el centro, doblamos a la mitad como un folio, plac, marcamos la mitad y lo ponemos en el centro del bikini delante, a la altura que queramos. Si la queremos más alta, truco. Si lo ponemos un poquitín más alto del fondo, que incluso vaya por un poco por encima de la forma del pecho, nos hará menos barriguita. Si lo ponemos bien por abajo, bien, o sea, y hay de todo el mundo que sepa lo que tiene, y ya a partir de ahí. Entonces lo ponemos por ahí y dejamos que sobresalga de donde cierra el bikini como 10 centímetros a cada lado. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, que con lo que nos sobra montamos, hará una falda portafolio y ya no hay que coser la costura a lo largo, quedará una abertura muy sexy por atrás. Ya está, como es una cosa de piscina, es totalmente transparente, pues nos quedará estupendísimo. Ya está. Digo, no lo cosemos por todo, lo sujetamos así como cada 5 o 10 centímetros nada más, porque quedará muy mono que se mueva, que no quede ahí fijo. Y repito, ya está, ya tenemos un vestido. Para sujetar lo que se superpone, pues podemos coger dos imperdibles de colores, dos broches que tengamos por ahí, ya está. Tenemos vestido, ya podemos irnos de fiesta, 10 minutos. Es lo que ha pasado, más tiempo he pasado ahora contándolo. Pero que si realmente, a ver, las personas como yo, que les gustan las cosas flojitas, es que aquí viene la segunda parte, tiene segunda y tercera. La segunda parte, podemos poner mitad del vestido por la parte de abajo del bikini y la otra mitad, o sea, de la goma, por encima del pecho y seguimos. Esto hará que la caída de la falda sea diferente y el escote queda diferente. La técnica es la misma, vamos a sujetarlo de vez en cuando para que se mueva y se vea lo que es el bikini y lo que es la tela. Esta es la segunda parte, pero hay una tercera. Pero es la tercera. Y la tercera, pues es justo, que no quieres que te marque nada, que no quieres que se te note nada, que sea así como más túnica, lo pones por arriba, tienes un palabra de honor, perfecto, y ya está. A la piscina, a disfrutar del veranito. Bueno, pues Carmen Pichel lo arregla en un plis plas, esto de irse a la piscina con vestido nuevo reciclado. Carmen, nos queda nada para acabar la temporada, a ver cómo ponemos ese broche de oro, ¿eh? Bueno, va a ser fantástico porque va a ser una historia más sencilla todavía que esto, pero que la vamos a usar todo el verano. Bueno, pues ahí queda dicho con lo que nos sorprenderá Carmen Pichel la próxima semana. Nosotros nos vamos, como siempre, con Bea Arbella a ver qué nos cuenta de las previsiones meteorológicas para este fin de semana y también esos modelos que nos propone acorde a las temperaturas que hacen. Es, como siempre, su sección elarmariodecuatrogotas.com. Pues como siempre, mesa de sociedad con nuevos invitados para repasar todos los actos sociales celebrados en Compostela y sobre todo para fijarnos en los mejores estilismos que aparecen en ellos. Hoy para comentarlos con nosotros María Rey de missestilos.com. Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
¿Todo bien? Todo fantásticamente bien. Bueno, un poco a mí. Ya sabes que de aquí a septiembre tú eres la princesa prometida de la mesa. Sí que cuando recibí tu mensaje me salió una sonrisa tremenda. Sí, muy bien. Voy ahí con los preparativos a tope y bueno, estoy muy contenta. Yo creo que nos va a quedar una boda preciosa. Por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, ahí estamos. Intentándolo ya es parte de, Sí. de haberlo conseguido, ¿no? Bueno, María, que disfrutes mucho además esta Muchas gracias. temporada. También comentando actos sociales hoy y muy feliz de recuperar a Marta Arnoso, asesora de imagen. Buenas noches. Buenas noches, Ana, encantada. Que hacía un montón que no Un nos montón, visitabas. sí, encantada de estar aquí contigo. Pero bueno, mírala, morenísima, Sí, eso sí. haciendo look. ¿Todo bien, Marta? Todo bien, trabajando a tope, ahora Trabajando en plena muchísimo temporada ahora, ¿no? así de novias, o sea que muy contenta. Y también le hemos quitado un poquito de su nuevo juguete, ya lo voy a decir así, Javier García de Women's Hair y ahora también de The Loft. En Montero Ríos precisamente empezaremos la mesa de sociedad hablando de ese nuevo proyecto empresarial de Javier. Pues encantado, y la verdad es que todo un éxito y estoy encantado, con felicitaciones por todos los lados, mejor no se puede estar. Todo fueron parabéns, que decía Todo, el otro, eso ¿no? mismo, todos fueron parabéns, encantadísimo. Y eso que Javier abres en una época bien mala en esa calle. La verdad es que sí, que me voy de frente a obras, los peor mes, pero bueno, la verdad es que abrimos este lunes y la verdad es que estamos funcionando bien dentro de cómo está toda la calle, está llena de obras. Pues calle llena de obras en Montero Ríos, pero ahí está The Loft, el nuevo salón de Javier García que se suma a su proyecto Women's Hair en el Corte Inglés. Y si os parece, empezamos justo por esas imágenes, por ver la inauguración de la peluquería y comentar todos los estilismos que aparecen en él. I'm starting to get it. Get off your seat and dance. Bueno, qué invitados más guapos tenía Javier García y Lorena Vicente, que yo no quiero dejarla detrás porque sois equipito en todos los Equipo, sentidos. Sí, sí, ella va a ser la que lleve la peluquería allí en The Loft, en Montero Ríos, y es la persona encargada de allí, conmigo. Bueno, Javier, ¿cómo vivisteis este momento? Cuéntame. Maravillosamente, dar las gracias a todos los que nos acompañaron, a clientes, amigos, la verdad, que fueron 160 personas en total, vinieron estupendos, como de gala, muchos de ellos, y la verdad es que más no se puede pedir. En un sitio acogedor, el The Loft quedó precioso por dentro, por fuera, hacia la Galería del Aguaney, y yo creo que vamos con otro concepto de peluquería, ¿no? Con otro concepto tipo Nueva York y eso, que están mucho de moda estos locales, de los cuales aquí no hay.
pues hay que dejarlo andar. Precisamente de local hablábamos Yo nada María más y yo. llegar, Ana, es que lo primero que quería era encontrarme ya a Javier para felicitarlo, porque realmente es un local fantástico que hace falta en Santiago. Yo echo mucho de menos locales especiales, ¿no? Para mí, bueno, no solo es la experiencia de ir a la peluquería o ir a comprar algo, sino ir a un lugar diferente y especial. Y Javier, seguro que vais a tener muchísimos éxitos, porque de verdad que la peluquería es total, o sea, me parece fantástica. Ya por fuera transmite un estilazo alucinante y estoy segura que el trabajo es espectacular también. Así que pronto la voy a visitar. Eso es lo que trataremos, sí, es algo acogedor, desde la música, la decoración, Sí. que bueno, dar las gracias a mi amigo Rafa de Estudio 31, que la verdad es que lo hizo fenomenal. Bueno, lo Y- estuvimos poniendo María y yo por Sí, las por nubes. las nubes. Sí. Yo dije, no sé quién lo habrá hecho. Porque pero- me lo comentó ella, Sí. vino en maquillaje y me dijo, no sé quién le habrá hecho la peluquería a Javier, pero de verdad, qué salón más bonito. Y yo haciéndole publicidad, luego ya le paso la tarifa de mi comisión a Estudio 31. Mira, cuñita, Estudio 31, ya paso mi tarifa. Pero la verdad es que hizo un salón absolutamente bonito. Bonito, muy bonito, y de lo que hablábamos, de lo que no hay, ¿no? Es un ambiente allí muy acogedor, donde los tratamientos van a ser a base de tratamientos bioreguladores, a base de productos naturales, y donde se va a mimar mucho a la gente, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de hacer. Pues hablaremos de, ahora que estamos acabando la temporada, le dejaremos rodar un poco a The Loft y seguro que en septiembre en septiembre no, que nosotros volvemos en noviembre, hacemos vacaciones largas, nos contarás muchas cosas más de ese tratamiento. Es más, que venga Lorena a contarnos cosas. Pues bueno, trataremos de que venga Lorena. Muchas Vamos a empezar gracias. a meter cuña. Bueno, y ya vamos con la parte ya más estilística. ¿Qué os ha gustado? ¿Algún look para destacar? Pues a mí me gustó mucho Lorena, la verdad, que llevan dos piezas súper bonito con un top lencero en verde. Yo no puedo decir nada porque es muy guapa. Callado porque él está diciendo, mis invitados eran guapísimos, claro. todos Pues Pues fue de las que guapísimos. más me gustó. Y luego también una chica que estaba con un vestido de rayas blanco y negro y una alpargata, me pareció que iba muy estilosa, muy mona. Y bueno, en general todo el mundo iba súper bien, Sí, muy guapos. aunque estaban todos muy guapos. Bueno, pues si os parece, seguimos avanzando y vamos ahora al mundo de la universidad. Vamos a ver la toma de posesión de la nueva decana de Filología.
María José López, reelegida decana de la Facultad de Filología en un acto celebrado en el Pazo de San Xerome. Un acto, como siempre, muy solemne y presidido por el rector de la universidad. María. Bueno, hemos visto estilismos muy sobrios, muy acorde al acto que es o que era. Pero bueno, quiero mencionar una cosa, que se nota que ha salido el sol, porque ya hemos dejado un poco atrás esos estilismos completamente negros y ya empezamos a ver blancos, que es un color típico de verano, que parece que hemos ido a la playa, nos hemos puesto morenitas y ya apetece más, y algún color rojo. Entonces, bueno, yo en general me quedo con eso, que parece que vamos abandonando los colores oscuros y que, bueno, el buen tiempo nos lleva a utilizar colores más claros, que siempre se agradece. Pues sí, un poco lo mismo que ha dicho María, que los colores claros, que se nota que es verano, que ya empezamos a sacar los colores. Y eso, me gustó la señora que iba con el traje de pantalón rojo, con la chaqueta sin cuello, la destacaría así, que iba muy Bueno, siempre nos vestida. llama mucho la atención. Sí, el los contraste rojos. del Es verdad rojo que con- la decana de la facultad yo creo que iba súper correcta con ese pantalón en negro jugando con la chaqueta en blanco. Sí. Sí, bueno, la verdad es que coincido un poco con ellas. Destacar más bien la llegada de, llevamos unos 15 días de verano y da gusto ver a la gente cómo sale a la calle ya de sandalias, colores vivos y eso yo creo que es lo que más se está viendo, ¿no? Bueno, pues yo no quiero irme de ese edificio rectoral, aunque me voy al lado contrario y directamente al Pazo de Fonseca para ver la primera exposición de la que vamos a hablar hoy. Pues aquí hablábamos de pelos, así que va a empezar hablando Javi en esta inauguración de la exposición de Eduardo Teixeira, un fotógrafo portugués muy reconocido internacionalmente y cuya exposición puede verse estos días en el Pazo de Fonseca. Pues yo Platinos, rizos, veíamos de todo. Sí, de todo. Yo destacar esa chica de pelo rizo, que me encantan esos pelos rizados, que mucha gente se lo quiere alisar y a mí... Bueno, la es lo verdad, de siempre, si sí. lo tienes liso, somos Lo unos quiero liso, la inconformistas verdad por es que somos- naturaleza, sí, ¿no? somos Si inconformistas. lo tienes liso, lo Sí. quieres rizo, si lo tienes rizo, lo quieres liso, pero Y son preciosos. está claro me que esos encantan. pelos rizos dan un toque y quedan como fabulosamente. fuerza, Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, y después destacar un poco lo que decías, el colorido de todo tipo. Seguimos viendo mucho color, Marta. Sí, aquí mucho más que en el vídeo anterior, me encantó que había muchísimo color, me gustó mucho el vestido color frambuesa, luego había una chica con 2 piezas blanco que iba muy mona, y aquí me gustó muchísimo cómo iba la gente. Te entró ahí el color Sí, y sí, ya aquí me te gustó encantó. mucho. María, ¿algún Bueno, apunte? en general, eso, looks muy casual, que bueno, que realmente para ver la exposición, yo que soy una apasionada de la fotografía, que me apasiona, aparte tiene mucho que ver con mi trabajo, con el blog, que siempre intentamos hacer fotos de calidad llenas de, o sea, que me apasiona. Me alegro muchísimo de que haya estas exposiciones porque me encantan. Y señalo como Marta el color frambuesa, es un color que a mí me rechifla, me parece que favorece un montón
montón, especialmente a las rubias, y es uno de mis colores favoritos. Y es un color que normalmente no lo solemos ver, así que bueno, desde aquí hay que comprarse cositas de color frambuesa. Y la gente se anima, las rubias sobre todo, que se tiren al frambuesa, ¿no? A esta gama del Pantone. Pues seguimos en Fonseca, en otro de sus rincones, para ver la inauguración de la muestra conmemorativa del 25 aniversario del Sergas. Inauguración de la muestra conmemorativa del 25 años del Sergas y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidiendo este acto. Un acto también muy sobrio, María, en el Pazo de Fonseca. Sí, pero yo me voy a quedar con una prenda de este vídeo. Me voy a quedar con el abrigo 3/4, que muchas veces puede ser una opción muy buena para cuando vas invitada a alguna boda. Yo creo que alguien me ha chivado, que es mi boda, alguien va a llevar una pieza así. Y yo aprovecho para decir que me parece muy correcta. Me parece muy correcta con un estilo para cambiar el traje de toda la vida. Pues en vez de llevar la americana más común, llevar un abriguito 3/4 o con un mono me parece una opción muy acertada. Entonces me voy a quedar con esa pieza. Pues esa pieza que ya vimos por ahí para apuntar entre los más del verano. Marta. Pues bien, todo el mundo muy correcto y muy bien vestidos todos, la verdad. Nadie que te destacara. El alcalde, que nunca lleva corbata en ningún acto, eso sí que ¿Te llama la atención? me llama la atención, sí. Bueno, yo creo que ya ha hecho de eso y de su gorra, que aquí no Sí, la sí, tenía, sí. una seña de identidad, Sí, es ¿no? verdad. Tampoco... Sí, yo creo yo que soy la- anticorbatas, quiero decir, no soy anticorbatas. Soy anti que la corbata tenga que ser para todo el mundo, ¿no? Pues a lo mejor si no va contigo, no la sabes defender, no sé qué. No digo que el look esté bien o mal, ¿no? Sí, yo estoy un poco contigo. Yo creo que la corbata no es para todo. Es decir, incluso se puede llevar pajarita, distintos actos, porque también ahora está más de moda, pero antes estaba un poco tal. Y a mí me gusta la gente sin corbata también. A mí me gusta es la decir, gente con para- corbata que sabe llevar y la defender Eso, la que la corbata, que parece que ya va Claro. en conjunto, quiero decir. Pero luego la gente, pues sin corbata también va bien, yo creo que va bien. Nos vamos ahora al Hostal de los Reyes Católicos, una de nuestras casas, para sumarnos a esa iniciativa solidaria de María Jesús Reboredo, recital poético a favor de Cáritas.
María Jesús Reboredo y Nicolás Otero, ambos sumaron su arte para ofrecer un recital poético en el Hostal de los Reyes Católicos a favor de Cáritas, con mucho público, entre ellos el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Estampados florales, chicas. Sí, la verdad es que sí fue lo que más para destacar, los estampados florales. La verdad es que sí, que le dan un toque al acto de color. Bueno, estaban las dos, a ver quién lo decía, ¿eh? Pero bueno, aparte el estampado floral iba con un abrigo 3/4 como el que comentamos anteriormente, así que veis que no os engaño, ¿eh? Que ahí están los abrigos. Bueno, pues un poco igual que ellas, un poco igual estampados y bueno, un poco lo mismo, la gente ya muy de verano, como hablábamos. Bueno, y los grandes protagonistas, María Jesús Reboredo y Nicolás Otero, ¿cómo los visteis? Bien, ella de negro, muy correcta, y luego él bien también con A mí traje. es que ese sí, punto casual de chaqueta camiseta, con sí. camiseta, ¿no? Para evitar ya el voy no voy de corbata, me gusta. Sí, sí, yo creo que sí, que eso le da un toque y la verdad es que para el acto que es, pues yo lo considero que también esté bien. Yo cuando no se lleva corbata, prefiero camiseta. O sea, camisa sin corbata no... Para un acto de este tipo me gusta más el rollo traje y camiseta, si no le vas a meter corbata. Bueno, como que le pegaba Sí, le él, da ¿no? más el rollo. Que yo no lo conozco, pero como que mira así un punto. Bueno, yo cuando voy, a veces no voy de camiseta, voy de camisa. Bueno, sí, a ver, hay para Depende todo, para ¿no? A qué veces, cosa, claro, claro. depende Yo de creo que lo bueno cada es que gente. defiendas un poco el Lo que estilo Lo que cada lo uno que lleva, yo creo que también. Yo creo que tiene que estar un poco de acorde lo que es como uno vaya, ¿no? Y el Y tipo la de persona. evento que sea también. Sí, estoy completamente convencida. El caso más cercano que tengo es mi chico, que él es completamente, siempre que nos ven dicen, Dios mío, es que es como el día y la noche. Él es mucho más casual que yo soy, pero yo creo que es eso, que yo si intento ponerlo a él o decirle, no es él, entonces al final, cuando no lo defiendes y eres la persona que no quieres ser, Ya tienes que ir con claro, Claro, es entonces un es mucho absurdo. mejor. Sí, a pesar de que haya diferencias, yo creo que lo importante es defender lo que eres, tu esencia, lo más importante. Bueno, pues vamos ya con el último acto que repasamos aquí hoy en nuestra mesa y nos vamos al Concello, a su maravillosa terraza y a la presentación de la nueva revista del Concello Compostelánea. La nueva publicación del Concello Compostelánea para estar enterados de todo lo que ocurre en Compostela, sobre todo en el área turística y en el área cultural. Una presentación maravillosa en el Pazo de Rasoy, aprovechando el buen tiempo en la terraza, música de DJ, un catering fantástico, muy buen ambiente y uno de los actos más agradables a los que yo fui este mes. Sí, Me queda un poco de mes por delante, pero este mes fijo era el acto más agradable al que fui. La verdad es que da gusto verlo porque se respira un ambiente veraniego total, todo al descubierto, la gente con buena imagen. Me encantó sobre todo la imagen de José Luis, de Ofilo, y transmitía bienestar y la verdad es que muy bien. Sí, muy buen ambiente, la verdad. Se estaba muy bien y lo que dices tú, iba todo el mundo muy guapo.
Yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Independientemente de que la gente fuese guapa, porque realmente el lugar y lo que transmitía ya lo hace súper apetecible. Entonces, por un momento vamos a dejarlo de los looks de lado porque se merece más el evento en sí. Muy bien, Ana. Yo, vamos, creo que tuvo que ser súper agradable. Lo del DJ ahí pinchándole le dio un puntillo. Y nada, yo me quedo bueno, como dice Javier, con José Luis, que siempre va... Es justo lo contrario de lo que estábamos hablando ahora, es la corbata, ir siempre perfecto, y yo creo que es un estilo que defiende súper bien, es su estilo, y también me quedo con él, el símbolo de elegancia completamente. Bueno, José Luis Teófilo, que tiene zapato de Ramón Conde en casa ya. Y música de DJ y los bollos. Yo me quedo con los bollos de crema que sirvieron al final, que vamos, me faltó el tupper para llevármelos a casa, todos los que quedaban, que ya no podía comer más. Y la verdad es que fue un acto maravilloso en esa fantástica terraza de Rasoy. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de Sociedad Hoy, ese repaso que hacemos a los actos sociales. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, que tengáis un verano maravilloso, si no os veo antes. Y Javier, a cuidar mucho a tu nuevo bebé. Hombre, claro, eso trataremos. Es de Loz, para quien no haya visto el programa al principio. Eso mismo. El bebé es de Loz. Trataremos de cuidarlo, sobre todo en verano. Bueno, pues nosotros seguimos avanzando. Llega ahora tiempo para hablar de todas las noticias que aparecen en la prensa rosa. Pues tiempo para repasar las revistas del corazón, todos los temas que aparecen en ellas. Hoy con Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. Con José Antonio Pérez. Hola, buenas noches. Laura Pérez. Muy buenas noches. Y Teresa Hombre. Hola, buenas noches. Mesa completa, no me lo puedo creer. Al pleno, que hoy no al falta pleno. ninguno. Nos falta y Peleteiro, que lo tenemos aquí. Asomará como trancas y barrancas en cualquier momento. Por ¿no? cierto, el tío J estuvo todas las vacaciones en Puebla, ¿eh? Mira, Sí. pobre, sí. ¿Sí? Todas las vacaciones. Allí con todo en plan familiar. Ya le fueron a borrar la pintada. Pero ahora cuando que se me vaya se la sitio, vuelven a además. pintar. Ahora cuando se marche le vuelven a hacer la pintada. De todos modos, Pereteiros manda muchos recuerdos. Se acuerda mucho de todos nuestros... Y nosotros, Pues nosotros también. de él, y de todos sus fans. Un beso enorme. Y todos desde- sus fans, un que beso estarán enorme. encantados, que ya no nos metemos con él. Un beso enorme desde aquí para Álvaro Peleteiro. Y si os parece, repasamos las portadas de las revistas y enseguida empezamos a comentarlas. Pues muchos personajes y muchas noticias en la prensa rosa esta semana. Y empezamos por... Tachán, tachán, tachán. Pues yo empezaría La por lo noticia de la siempre. semana. Ah, no, sí, bueno, pues yo si no empezaría por lo de siempre, seguiría con el culebrón de Alba Carrillo. No, también no, nos que es tiene aburrido. buena gracia. Déjalo. Bueno, perdona, a mí el culebrón de Feliciano y Alba Carrillo es Eso lo hay que que más me contar pone siempre. esta temporada. Hay que contar todos los pormenores y todos los entresejos. Sí, Porque sí, es igual. la el evolución, es la culebrón. evolución, no, es la No, evolución. sí, ella ya nos Empezamos. mete, ya empieza a meter a María José Suárez. Empezamos, No. ella llorando por las esquinas Sí. y él sin pronunciarse. Luego ella sacó la vena rabuda y empezó a decir que metió ya a su madre, que era la tercera en discordia. Y a la las suegra esta semana, declaraciones. que habló con la suegra y que su niño ya tiene una mamá y un papá.
O sea que con la ex suegra, fatal también. Sí, no, con la suegra fatal. Pero bueno, yo creo que lo más importante ahora es que ella es presentadora, porque hizo un curso de presentadora por derecho propio. No, lo empezó. Bueno, se matriculó en un curso Sí. de presentadora, tiene su Pero no carpeta. terminó. Tiene su carpeta. Me allí que dieron pone los Alba apuntes y ya es Carrillo. bastante. Vale. Ahora no, viene la práctica primero. Y ella salió con su carpeta del curso. Ella dijo, yo hice un curso de presentadora porque le preguntaron, ¿tú crees que te ficharon para hablar con ellas porque realmente que lo porque estás haces? en el candelero y por todo? Hombre. No, yo creo que Sí. yo me presenté a un curso. Por el cursillo Ya, fue. sí, Curso de el mismo presentadora, curso Pero que- nadie le y dijo... entonces ella en el curso El mismo aprendió mucho, cursillo que progresó hizo mucho. Rosito. Pues es el mismo, me parece que ya puede Porque empezar a hablar. el nivel tanto monta, tanto. No sé. tampoco No, te pero creas la tú chica que hablar es una habla cosa bien, muy- sobre todo cuando quiere. Habla mucho, Bueno, ¿no? Bien, sí. ya es otra cosa. Habla. Se ha llevado habla. sus cosas personales y faltan las de la lista de bodas, Sí. pero eso ya lo tiene su abogado. Su abogado, pero a ella no le interesa tampoco Una mucho, porque tacita ella no es de nada té. materialista, no, No, le importa nada. mucho eso. A ella lo que le interesa es eso, ver que desconfiaron tanto de ella y que fueron tan malos. A ver, ¿qué quieres decir? Yo creo meter la cuña gallega. Ah, la gallega que estaba ahí con ella. Claro, eso Bueno, es es lo que más. yo hay una cosa que no entiendo, porque No ella sabe. en su primera entrevista en exclusiva, esa de Lola, en la que cuenta qué compungida estoy, no me lo podía creer, enamoradísima y esas cosas, decía que se llevó una gran sorpresa, que quedaron en casa para hablar, que él le planteó el divorcio, que ella no daba crédito, estaba en shock y que los dos, bueno, parecía como un ambiente un poco más relajado. Y ahora resulta que se lo dijo en el porche de casa, que no le dejó ni entrar, Ni entrar. porque dentro había una chica morena y gallega. Pero eso Creo quiere que le decir que la llamaba. vio, si no, ¿cómo sabe que es Porque gallega? estaba Por el gritando. "Dice, acento. niño, ¿quién es? ¿Qué va, hombre, qué va? Niño. Por el acento. Que hombre, no, que tenían allí una... Estaba tocando la gaita. Estaba tocando la gaita. No, eso Bueno. tendría que saber qué A era. ver, si no- aclararme Bueno, eso. Es verdad que tocaba que- bien la gaita. La iba a Espera, tocar bien que cuando estaba lo- dentro. Estaba tomando un queso con Garzúa, Feliciano, Eli. con Feliciano por medio le estaría tocando la gaita. Claro, por eso te digo que tocaba muy bien la gaita y dijo, mira, estoy con una que toca mejor la gaita que tu hijo porque es gallega. Y moreno. Es gallega. Morena, porque llevaba aquí un pelo colgando. No doy crédito. No das crédito. No doy Pero bueno, crédito. lo mejor de todo es que ella empieza a meter a María José Suárez en este enredo, cuando María José Suárez, cuando se dejó con él, Ya se no dejó quiso saber nada y dijo más. no quiero hablar nada del Nada. tema, y no habló, no entró en polémica, no entró en nada, y ahora entra esta, pues contando que si ella le tiró un zapato a la cabeza, que Es si él estaba con es otra que en ahora hay que cama, hacer- que No, si con sé otra qué. en cama no, con su mejor amiga Ya. en cama. Sí, que es eso muy tiene más distinto. morbo. Sí, De sí. todas formas, María José Suárez, bueno, estuvo callada en el momento. La pero mejor luego- amiga también ya le vale, pero ya luego, no solo a Feli, pero luego, a Feli también ya pero sabes. luego ya viste que puso un Twitter en el que todo el mundo le llega a su hora, no sé qué, que luego dijo que no era por él, que no sé qué, Sí, y no. estaba muy discreta, pero ya esta semana ha aprovechado para sacar a su novio rico empresario con el que se va a casar. Bueno, pero ¿Coincidencia? no, pero ella aprovechó para eso, pero también aquí para sacar tajadas sacan todos. Hombre, claro. Sí, Pero claro. ella cuando rompió con Feliciano fue mucho más discreta. Muy discreta. Se desahogó Sí, sí, tirándole sí, el sí. zapato a la cabeza y ya quedó tan Y te quedó Y calmadita. después de todo os voy a decir otra cosa, era una relación que a lo mejor llevaban 4 o 5 años, porque Sí, esto después de todo sí. se casó, muy bien, sí. Con- sí, se 9 casó, meses pero de- que 11 llevaban, meses que y llevaban se vieron 2. 9 meses exactamente, Sí. de los cuales ella no pudo ni seguirle porque estaba con el niño, No, un o año sea y que medio. realmente esta fue una relación de ida y vuelta mucho más pequeña que la que tuvo con María José Suárez, que era Estoy una viendo, relación estoy importante. viendo la foto de Alba Carrillo con su carpeta y la Con sus carpeta. apuntes, es que Pero está Claro. los apuntes están vírgenes. Los apuntes son un tocho de Sí, sí, folios. Está empezando Están el vírgenes. cursillo. Están Solo pone aquí, vírgenes. Alba Carrillo. Pero cuando, Son- pero cuando están lo vírgenes. termine, Esto ya es un verás, va a poco ser de- enorme. esto- Como le coja Feliciano la carpeta, que se prepare. Yo creo que esta chica, no sé, dejó pronto los estudios y creo yo que ahora va a retomar. Va a no sé. retomarlo siendo presentadora. Pues Un mira, no cursillo. lo sé, pero el gran tema de la semana, y conste que a mí este me gusta, Este me encanta. pero el gran tema de la semana es el del Conde Leque. Ay, por Dios. Sí, yo creo que más que el tema Con de la olvido semana, sí, con Ay, olvido no. yo creo que es el tema de la semana, el tema del verano e incluso si Sí. me apuras el Los tema del meses, año. El tema del próximos año. meses. Esto va a dar mucho que hablar. El lo del escándalo, Conde como Leque. ponían algún ¿Y titular, vosotros- escándalo sexual, ¿no? ¿Y El vosotros escándalo qué os sexual del creéis? año. ¿Que se enrollaron o no? Hombre, por Dios, yo no Pues tengo sí, dudas. Yo tampoco. No Yo tengo tampoco. dudas. Es más, No necesito Además, ninguna prueba. conociendo al la personaje. primera vez que se enrollaron, ¿no? Sí. Sexo total,
fue en los baños de Telecinco. Bueno, ¿qué me parece? Ella Si se la llevó niega, a ella su dice casa. que fue en la Eso casa, después. en la cama de su Eso a no, mí- eso no es cierto. Mira, del Conde Fue Lequio me en lo los creo baños de mucho. Telecinco. Sí, bueno, pero a su casa fue. Pero también, después ¿eh? también llevárselo a sí. su casa. A ya su me casa parece fue. Hay que fantasía tener esto una de cara. hormigos. A su casa Pero fue. ¿cómo? Mira. Mira, que se vaya a un hotel A mí donde que se lo quiera. hayan hecho los camerinos. Sí, pero Sí, a su casa vale. también fue. Y a un Lo que hotel sí que también. me chirría un poco es lo de su Pero casa. mira, Pero lo mi que decían casa- el otro día, decían, pero y que parece mentira que nadie ponga en duda ni una palabra de Olvido Hormigos, pero claro, ¿por qué? Porque cómo no lo Telecinco... vamos a poner? El único que lo duda Pero es no, Lequio. pero la gente de Telecinco no lo pone en duda Nadie. porque todo el mundo lo sabía. Bueno, Claro. lo más Yo sé que gracioso, tu voz, vamos a pero- ver, yo creo que hay dos cosas que te dan que pensar. La primera es que está contando Olvido, bueno, dando detalles que tú podías pensar que era, pero a quien le sale y salta la liebre es con María Patiño, que le sale la vena acelerada esta, y entonces dice, es ella la que dice el nombre, es más, se quedan todos pegados, entonces ella es como que Dios metí la pata, le pide perdón públicamente, le pide perdón en privado y dice, cuando él me perdonó me sentí aliviada. Vamos a ver, Bueno. yo creo que ahí ya confirmas bastante. Sí. Y luego viene él y sus declaraciones es, de lo que ocurrió no puede haber pruebas. No estás diciendo, No ocurrió. esto no pasó. De lo que ocurrió no puede haber pruebas. Y yo soy de los que demando sin avisar. No, Mira, ella decía que no quería, que nunca quiso decir el nombre de él. Bueno, pero bueno. son Por, novelas. porque no quería tener a Lequio de, por lo que no No quería lo quería tener decir. a Lequio de enemigo. De Decía, enemigo. no me parece un Pues- buen enemigo, no me parece un enemigo Pues- para tener. Ya no Pero- tiene pero enemigo, no en quisiera este contarlo. momento no tiene enemigo. Claro, pero es que yo porque creo que ella ella quería- confirmó que Lequio le había contado a ella la relación con Hornillos. Con Olvido, perdón. Ya, pero yo creo que ella, Y yo están creo enfadados. que Olvido, yo creo que quería que se supiera. Siempre Porque sí. si no, Claro estaba que todavía sí. tal. Lo que no sí. quería era tener a Lequio de Era enemigo. decirlo de Claro, ella. no quería que Entonces saliera de ella. Pero Ella hay- quería que alguien lo dijera y no Ahí decirlo ella. hay otro componente, que es ¿Cuál un es? componente económico. ¿Cuál ¿no? es? Que Evidentemente. Ella quería Lequio- alargarlo. No, Lequio está renegociando su contrato y A la baja. Telecinco le metió un recorte Bueno. importante. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y claro, Y ahora ¿por sí. qué? Ahora ya es Porque personaje él- de él Tejeda, ¿eh? Que lo que le llevaba- tuvieron que dar llevaba a una vida, Olvido. últimamente llevaba una vida plana, Muy claro, tranquila. y ya no Es que entra. Lo que ya le no- tuvieron que dar a Olvido se lo descontaron es que al Conde pensar, Lequio. pensar que está en un Sí, programa... sí, en el fondo a lo mejor aún llegaron Tú a un sabes, acuerdo, vete tú a tú saber. sabes que el Sí. marido de Hormigos, que de Olvido Hormigos, que también tela marinera, el marido tan bonachón, él, tan bonachón. él, Bueno, ¿tú te crees que le todo? llama No. condesa, Con- le Claro. llama condesa Olvido, Condesa de Hornillos. Bueno, el caso es que el perfil de la gente que trabaja en el programa de Ana Rosa es un perfil completamente distinto. a lo mejor sí, si trabajara en Sálvame, Sálvame, sí, es a lo mejor si verdad. trabajas Sí. en Sálvame, pues le duplicaban el sueldo, Sí, eso es fíjate. cierto. Pero en el de Ana pero- Rosa fue a la baja, pero Pues que lo total. manden para Sálvame. Que vaya a Sálvame a discutir. Claro. que vaya, con- sálvame, que vaya a Buah. hacerse un deluxe, que vaya... Un Claro. bolígrafo. No, sí, sí. Pero sí, no, sí. no dudes mucho que Yo no ahora, descartaría. a la vuelta. Yo lo que no sé No es le que da- María no da el perfil Palacios de Ana Rosa, le ¿eh? consiente, o sea, no me parece la pareja que consienta al... Pero bueno, pero ¿por qué no va a consentir María Palacios? Porque no me parece el tipo de persona Claro, lo que pasa es que, Es una claro, persona pero muy ¿qué va- discreta, pero qué pero va a no puede hacer? hacer ¿Qué va a nada. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué puede pasa? hacer- Yo lo que creo que pasa es que a lo mejor pues el trato que tenían entre los dos era haz lo que quieras, pero que no salga Que a la no se luz. sepa, Yo como creo. amigos, Ay, sí. jo, pues yo qué trato creo. tan horrible. Bueno, Es de hecho, horrible. pero son sí es las verdad. formas de Si es pareja. así, De hecho, si sí es es así, verdad. yo lo que no puedo entender es como él, entonces es corto de mente, ya, porque sabiendo, hija, Como si quieres el que no se personaje. entere, no te metas con alguien, hija, y que Público. sabes que... Con que- ese perfil. que- Sí, con este que perfil, vende todo. que sabes que o antes o después esto va a salir a la luz, coño, porque si eres un poco listo lo sabes que esto va a salir a la luz, ¿no? Bueno, Sí. y a saber las que saldrán a partir de ahora, no se sabe, pero bueno. Hombre, yo creo que A esa río revuelto, relación tiene recorrido. El Bueno, de quiero estos, decir, el de- De en la hecho, relación, fue no una digo la relación larga. personal, sino la relación mediática. Que vamos a estar que se- hablando que de se eso un va- tiempo. Sí, 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 sí. Ahí hay un antes y después. Ahí ¿eh? hay una cuña Yo os bien digo que- metida, Sí, en unas sí. fechas ideales. Sí, 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 sí. Eso Todo está es estudiado. muy importante. Y que él no haya salido. Y ahora es que ella está a punto de parir, que le queda un mes. Le queda muy poco. Le queda muy poco. O sea que ahora en nada los vamos a volver a ver y cuando se vean, pues todo el mundo le va a preguntar lo mismo. A ella le van Claro, a ya. preguntar. Bueno, de todas a ella le formas, van a yo creo que hay preguntar. dos cosas. Cuando sale la historia, yo creo que él, que está fuera de viaje y lo llaman por la tele una de las colaboradoras y se lo comenta, yo creo que él lo toma así como un poco a la Sí, ligera, sí. ¿no? Ya. Y entonces no está ni preocupado, está jugando, dice que está disfrutando de las vacaciones, que le da igual lo que se diga. Lo que pasa es que yo creo que
yo creo que, fíjate, vuelvo a insistir, enredó más María Patiño. Si fuera un Hombre, rollo claro. que cuenta ella, Sí que fue. es tu palabra contra la mía, no hay pruebas, Olvido ya Sí. dijo, él lo que me dijo es, Hija, esto pero no es que se ahora puede ya lo dijeron saber, no más, sé ahora qué, ya está y temprano, ahora ya... ya habló está todo temprano, temprano. ya habló temprano, Sí. ya habló un montón de gente que dicen que lo sabían desde hace Todos. 3 años y que la gente lo sabía. Es ¿sabes? que Pero aparte, lo él presumía sabía de ello. porque era un rumor. No, Ah, porque él es un bocazo, Él- así él- lo no, contaba. ¿Qué va, qué va? Entonces, Temprano dijo que se lo yo lo contó que no él y entiendo se veía. es cómo él puede negar eso si se lo fue contando a todos. No lo niega, dice que No saque niega, pruebas. no niega. Que saque pruebas, sí, es Él cierto. lo niega, porque él ya avisó que hay que negar las infidelidades, hace mucho tiempo ya lo dijo. O sea que, por cierto, y Olvido Hormigos ya puso talla al... Sí. al Dijo modelo. que era al miembro. superior Dijo que a la era media. superior a la media nacional, teniendo en cuenta que ella tiene un amplio espectro de Para hacer comparativa, ¿no? Es Un amplio conocedora, catálogo. es Un muestrario conocedora, ella importante, es conocedora de... pues ella lo sabe. Yo Yo de muchos eso no tenía detalles. tampoco, no teníamos duda porque ya lo habíamos visto en un barco Sí, con Sonia Moldes. Y ¿No ya, te ya acuerdas? la habían Pero comentado. estaba además. manipulada la cosa. Ya, pero bueno, Decían pero- que sí. pero Ya ¿os estaba en acordáis- reposo. ¿Os acordáis ¿no os acordáis de Sonia Moldes leyendo un libro tal Así que al revés. Sí. tal que así, en un barco y él pues por allí? Sí. Pues así. Sí, sí. Sí. Bueno, pues también en una portada sale Mar Flores ahí con un nuevo amigo en Ibiza, pero ella se ha apresurado a desmentirlo y a decir que tiene un grupo de amigos amplio, está con sus hijos y está muy tranquila y nada de novios por el momento. Yo también, yo lo creo. Yo creo que este es un amiguito, un rollo sí, seguro que tú. No, ni- Bueno, Yo creo que rollo sí. Es el para abogado de también. la famosa. son Sí, vacaciones. mujer. Rollo, porque él parece ser que le gustan mucho las chicas, tiene siempre un Pues grupo eres de bien- amigas guapos y Eres que- bien feo, ¿eh? Bueno, pero sí, tendrá, Bueno, pero tendrá otras tiene cosas, su punch, una labia, tiene tiene un sex appeal bueno, especial. es muy atractivo para las mujeres. De Martín. Ahora se les llama así. Es muy atractivo. Bueno. Atractivo no es, os dicen todo lo que tú quieres menos atractivo. Tiene labia, di labia, que no lo vimos y Pues quedamos tiene labia, bien. pues las mujeres se sienten atraídas por Tiene él. labia porque es abogado, ¿eh? ¿Cómo no va a tener labia? Mira, las mujeres se sienten atraídas por él. Sobre creo todo que es súper divertido que hace Mar unas Flores. fiestas. Ah, bueno, eso sí. es Que hace unas divertido. fiestas súper divertidas en su casa de Madrid. Es y muy que dulce. y que la gente se divierte. dijo mucho. Mar Yo si es Flores? dulce o no, ya no lo sé. Eso ya tanto ya Debe no ser llego. cuando ¿Qué pasa? tiene tantas Ya- novias. ya- Ya estamos ahí en... Y Mar Flores del Conde Lequi no dijo nada, ¿no? No, por ahora no. Se olvidó. Pero ya Se se olvidó. apresuró Ana Belén. No, pero ya Digo, dijeron. Ana Obregón. Ya dije, no, pero ya comentaron, de todos modos comentaron, que él, que hace unos meses tanto habló de Mar Flores, tanto habló de tal, como habla de todo el mundo, pues que se prepare porque la gente Ahora también van va a a hablar hablar todos. ahora de él. Ahora La sí. venganza, la venganza. La venganza, Porque sí. él realmente siempre habla de todo el mundo sin pelos en la lengua. Bueno, como todos. Bueno, es más, un poquito más. No, él tiene una lengua le bastante gusta bípeda, hurgar ¿eh? en la herida. Bueno, y el clan de los Pantoja, ¿cómo se presenta el tema? Porque Isabel Pantoja está incluso pensando en demandar a Chabelita por las declaraciones que ha hecho de apoyo a Dulce. Yo sinceramente eso no me lo creo. Yo creo que realmente a la Pantoja no le gustó absolutamente nada. Es la Pantoja, ya está llamando. Qué pesada. Hablamos de ella y ya es Ya, pesada. ya está. Demanda generalizada. Nada. Cuidado que no le Bueno, va a y demandar Pantoja también. ya- Dile que dijimos presuntamente. Nada más. Bueno, yo creo que realmente eso se saca un poco de sus casillas. Pone que va a demandar a su hija, pero yo no creo que demande. Mira, a su los hija. juzgados no me extraña que No haya dan. que estén tan... Está, ¿tú no crees dan que ella abasto. está para Pues hacer ya solo con atascados, los famosos. Para estas Están tonterías. atascados, sí, sí. Lo que está claro... No, pero estos amagan, pero no dan. No, hombre, esta tampoco dice eso. ¿Qué va? Le Aparte diría su a hija y Tito punto. Agustín le diría, había que denunciar a esta niña. Porque Yo, esta niña usted estaba es un ya- pesado. Yo creo que ya va siendo horas también que Isabel que ponga orden, quiero decir. No, claro, Son si es sus que la culpa hijos. es de suya. ella, solo de ella. Y nada más que Porque suya. nadie se va a meter Pero es con mi que hija ella o mi como hijo. expresidiaria no Bueno, puede no, poner pero a la orden. hija... Bueno, hombre, pero A ya la había hija haber no tiene- hablado antes. No tiene capacidad para eso. ¿no? Bueno, pero tiene muchos amigos. Ah, Tiene bueno. muchas amigas. Bueno, de todas formas, mal rollito entre el clan de la Pantoja. Ya Anabel lloró ahí a moco Pobrecita. tendido porque nada ha reconducido esa situación y reconciliado a toda su familia y tenemos a la vuelta de la esquina el bautizo y la boda. A ver quién asiste Ay, también. el bautizo y la boda. La boda. La boda, Qué lo bonito. que ya La fue. cabeza De Alberto. De Alberto. Del niño Claro. de Isa. Sí, el bautizo y la boda, pero no es- Estaba pensando en el bautizo de la niña de Kiko que ya fue. No. Sí, eso ya fue. Que por supuesto no irá al bautizo la madre, pero sí irá a la boda del niño Los porque niños. todo es diferente. Porque no le coincide bien la agenda. No, claro, no le La coincide niña bien. no, la niña Los va actos de bastante la niña bien, ¿eh? nunca le coinciden La bien. niña realmente no sé ni cómo los aguanta realmente, No. pero No. bueno.
Bueno, y estamos a punto de irnos de vacaciones, pero los deberes son para el 7 de octubre, aunque nosotros volvemos, del 7 de septiembre, aunque nosotros 7 de volvemos septiembre. más tarde, porque el 7 de septiembre se nos casa Rocito. Bueno, ¿quién va a la Sí, boda? sí. Vamos Yo no, todos. Yo voy, ¿eh? Yo Vamos no. Yo al todos. final voy. Todos menos la familia de Rocito. Claro, Yo al final puedo ir. ¿No puedes ir? yo no voy a ir. Ya. ¿No te Que conste apetece que esa no boda? creo que esté No, José interesante. Antonio va a cubrir la casa de Moedano, allí en la puerta. Pero no es cuestión de apetecer o no apetecer, ¿eh? Pero va a ser ¿Tú hiciste aburrida. el curso de presentador o eres como Maro Carrillo? Hizo Hay que curso hacer. de colaborador. Que es muy distinto. ¿Pero lo hiciste? Lo que No, hagas tú no, solo no. estás con los apuntes, los tienes Mira. ahí. Pues esa boda con Rocito. las campos allí. Sí. Pero Las también campos serán las y únicas nada que más. van. Las Los ciento y pico crema, te lleno. bigote. Sí, Las pero campos, esas van con las campos. campos, bigote. Y vas campos. Vas tú a la boda y Yo nos voy a lo ir. cuentas todo. Yo Y voy a ir. Fidel, que ahora es abogado. Hombre, y- claro. Hombre, ahora que tiene el título. Yo lo que pasa es que no voy de invitada, pero espero que se porten con nosotros como se portaba su madre, con Claro, la ponía hombre. champán Sí. fuera y En la todo puerta de Toledo. Hombre, ¿Os no acordáis? puede ser menos. Sí, que La se paga madre nos todo. ponía champán allí para todo el mundo. Y unas Y- tapitas. sí. A ver, Rocito, cómo se porta. Nosotros en octubre te contamos todo. Se va a ¿no? portar Sí, sí. como le diga mamá Campos, ¿no? Hombre, Claro. Ya Sí. dijo Claro. que es como una madre para papá ella. Bigote. sí, está muy guapa, Rocito, en las fotos del online. Me parece que está Invitará, guapísima. invitará a Alba Carrillo, que va a ser su compañera. Ah, pues seguro. Les invitará a todas, me imagino. Invitará a Chayo. Mira, ella quiere Es invitar. más, ir a Chayo. Si invita a Chayo, Chayo va corriendo. Ella quiere invitar, No llega el ella tiempo. quiere invitar porque quiere la exclusiva, pues como comprenderéis, tiene mucho más valor si va alguien Depende más de quién va. que no sean solo las campos. Mira, si que ya son realmente quieres predecibles. petar la exclusiva, invita a tu hija. Sí, ¿Tú crees que, Carrillo tú le tiene- crees Pero que no le le compensa va, para ¿no? lo que van a contar después toda esa panda? Y total, ¿qué más le van a contar de la boda si va a ser una sosaería y no va a haber nada De hecho, la entrevista Bueno, es... a lo mejor tiene no, amigos no, muy yo divertidos. creo que la hija va- Con los bigote hijos van contando a ir. chistes. Ah, ¿Tú pero crees es que los hijos Mira, van? ¿tú crees que si tuviera, a ver, amigos muy divertidos, iría a las fiestas de cumpleaños de Teresa Campos que podía ser su Solamente, abuela? solamente. Y son las únicas Es fiestas su que va. madre. Pero que se sepan, porque no son conocidos. Ya. Claro. Sí, sí. Claro, Y yo yo también me de lo De creo. 200 y pico, alguno divertido. Bueno, habrá. José Antonio Mira, si cree tuviera- que van a ir los Yo hijos, creo que yo van a ir no, los ¿eh? hijos. No, ¿eh? yo creo Yo que creo no. que Yo sí. te digo que los que van, ¿sabes qué ¿Qué son? van a Los ir? 200 y pico son los padres de Fidel, la familia de Fidel y primos de Fidel. Sí, Poco más. evidentemente. De ahí Ahí te son tampoco 100 y quedamos. después Bueno, ya veremos. los cabos, veremos Joder, el de perfil. amigos tendrá, pobrecilla. Hombre, sí, algunos sí tendrá por ahí. No, hombre, no, yo creo que Yo, esta, sin embargo, soy de la boda opinión de que Eso os sí, va a sorprender. ahora que Vale, ya que ven tiene de la mucho- boda en el Ola y de tal, ya no vale aquello de no se puede hablar de mí, que no soy Ya. un personaje No, mediático, ¿no? no. Bueno, Ahora ya bueno. no vale. Pero bueno, Vale, esto lo vale, vende ya por le un vale. motivo, por la boda. Allá le Ay, va. que Bueno, hombre, pero claro, ya que está siempre por dando. motivos. Nada. Y habla... Y por cierto, que se acabó ya el reality de supervivientes, ¿no? Ah, sí. Todos Sí. creíamos que iba a ganar Mila Jiménez y al final Pues fíjate, sí. el menos Pero se conocido, ¿no? reconciliaron Mila y Matamoros. y con Matamoros. Sí. Sí, Sí, se sí. dieron un abrazo, lloraron juntos Sí. y perdóname, y le voy a pedir perdón a Macoque también. Sí. Y Bueno, incluso, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha incluso vuelto? dejan en el aire que Bueno, pueda es- asistir a la boda de ellos. Ay, hija, está Bueno, eso guapísima, ya me parece ¿no? demasiado, pero... Sí, Está guapísima. Está guapísima, increíble. Pero ya que le pida perdón a Macoque me pareció... No, pero guapísima. Matamoros ya dijo que Macoque nunca guarda rencor a nadie. No, bueno, y No, yo te no, digo ya que no. tiene- Pero yo te recuerda digo que que Mila Guarda realmente, guarda guardando otras la isla cosas. totalmente, viene con unos valores totalmente cambiados, vienes con la cabeza de otro, en otro Aparte estaba mundo. muy quemada últimamente y le sirvió. Bueno, en la isla fue un poco insoportable. Sí. un Tuvo poco. varias fases. Pero después al fin tuvo fases. Sí, después tuvo al fin- fases. fases. estaba Empezó desquiciada todo el desquiciada, Mira, después estuvo, mira, puso es- peor, y después mejor. al final estuvo muy bien. Muy bien, relajada, y sí. se llevaba muy bien 3 con todo el días. mundo. Sí. Cuando No, me bueno, daban Pero las aparte mañana. que dio juego, porque Ah. tú si ves Ah, un no, programa de eso esos no- para el eso juego. no digo Yo que para no. ver Es a que yo un te digo chico otra cosa, que aburrido, lo que está claro, que tampoco estaría así todo el día. Ponen esas, No. tampoco Claro, creo que Dulce claro. estuviera Hombre, todo el claro. día así. No. Ponen No, las pero- imágenes que sabes que vas a Que van a vender. llamar No, la además, Que atención. vas a vender las ella- imágenes de ella gritando, las de Dulce haciendo la Sí, mona, sí. las de no sé qué, porque Las- es el la de perfil y el Yola. estereotipo No, que y tal. además ella experiencia tiene y sabe cuándo Y tiene sabe, que hostia, Claro, sabes cuando empujar tienes y que tiene apuntar y que... tal. Y tuvo ahí dos cosas que fue muy desagradable, pero yo después, el paso de Mila por el concurso para nada me pareció horrible. No. Es más, te digo que para mí fue de los concursantes que más Mejor. me gustó ella y el que ganó me encantaba. Sí. El que ganó me gustó muchísimo. Yo- Pero ella fue de mis favoritas. A Sí. mí el que menos me gustó fue Suso. Suso, que no pero no dio juego ninguno tampoco. Ninguno solo. Y A mí no me ese sí gustó que nada. estaba discutiendo todo el día, Sí. pero sin sentido y sin nivel, siendo peyorativo. Sin nivel. No, No, porque la sí, otra es tiene otro cierto. Ahora hay nivel. que tener un nivel para Sí,
discutir. El nivel No, de Y Miller a Yola- escrito. y a Sí, Yola- no te compares. te da la risa, te ríes más
El de este no te hace gracia. El No, color a mí no me es hizo muy gracia ninguna, molesta. vamos. Y a Yola hay que recomendarle, que alguien le Yola, recomiende que engordar. o engordar o aflojar. Sí, está tremendo. Proporcionarse, vamos. Claro, digo yo, porque Es una que eso cosa además tiene que ser un es problema para la incompatible. espalda. Eso para la espalda tiene que ser horrible. eso que tiene eso que todo Es el que día. esta la vi No, este es esta pellejo, semana en unas fotos En los y brazos quedé da- alucinada. No, lo que daba, la veías en el bikini aquel y era Era un... una cosa... Una cosa no era natural, desde No luego era que todo nada. menos No. natural. Bueno, natural. A ver, pero aunque natural ya se sabe que no Antes es. tampoco, antes No, adelgazar. no, ya, pero te quiero decir, pero era antinatural. sí, Por no antiestético. decir algo más feo. No, pero es que se olvidó de que lo artificial no adelgazaba como lo natural. Es que es horrible cuando empiezas a adelgazar y te quedas esos balones que parecía que iba en picado. Yo vi un día que se rebotó allí en un... que andaban allí Rebotó. en el agua, rebotó Rebotó. y tumbó un palo de aquello. Literalmente rebotó. Iba de en picado. Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón y también nuestro programa. La próxima semana despediremos temporada aquí en las Noches de Ana.